Salmo 19, versículo 7. Dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a orar al Señor, póngase de pie por favor, para que, como sabemos y pedimos, sea Él ministrando nuestras vidas. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu, que sea tu sabiduría hablando, Señor, a nuestros corazones. Manifiéstate en esta mañana, Señor Dios, y muéstrate a nuestras vidas, Señor, para que salgamos de aquí perfeccionados, Señor Dios, creciendo aún más en ti y que tú seas glorificado en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias. La enseñanza de hoy se titula Busca la sabiduría celestial. Eso lo puede decir a su vecino. Busca la sabiduría celestial. Al principio yo le había puesto busca la sabiduría, pero después, reflexionando en la enseñanza mientras que la desarrollaba, me di cuenta que no tenemos que buscar solo la sabiduría, porque quiero definir lo que es la sabiduría. Dice, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Es decir, la sabiduría, digamos que es más profundo que la inteligencia, ¿verdad? Pero dice que es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Es decir, una persona alcanza sabiduría es a través de la experiencia diaria. Cosas que vivimos continuamente nos hacen sabios. Yo soy de los que siempre he considerado que los ancianos son sabios. Amén. Pero después me di cuenta que hay ancianos que necesitan desarrollar más sabiduría. ¿Pero por qué? Porque a veces no le prestamos tanta atención a las cosas de la vida, a las cosas diarias, digamos que no nos desarrollamos tanto y nos toca desarrollar aún más la sabiduría. Entonces, se necesita la inteligencia en la experiencia para desarrollar la sabiduría. Entonces, ¿qué es inteligencia? Es la comprensión del conocimiento. Entonces, con esto te digo lo siguiente: yo adquiero un conocimiento, lo entiendo, lo comprendo y lo practico, y con el tiempo se desarrolla la sabiduría. ¿Amén? ¿Sí me di a entender? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios inteligencia, sabiduría, comprender las cosas suyas del diario vivir para poder desarrollar la sabiduría. ¿Por qué yo digo busca la sabiduría celestial? ¿Cuántos aquí han escuchado hablar de Salomón? ¿Por qué se caracteriza Salomón? Porque era ¿qué? Sabio. ¿A quién se la pidió? A Dios. Y Salomón es famoso por tener sabiduría. Pero yo analizaba a Salomón y yo decía, Señor, yo no quiero ser únicamente como Salomón. Yo quiero ser como Salomón hasta cierto punto. Porque me llamaba la atención y me puse a leer, mientras que desarrollaba la enseñanza, leí el capítulo 1, el capítulo 2 de Eclesiastés, donde Salomón habla, y me di cuenta que la sabiduría de Salomón, porque tenía sabiduría, era limitada, era finita, era terrenal. Cuando yo leo, por ejemplo, Eclesiastés 1, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte y gira sin cesar. De nuevo vuelve el viento a sus giros. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar.
Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo, ya aconteció en los siglos que nos han precedido. No queda memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que ha de suceder. Quedará memoria en lo que venga después. Dice el versículo 13: me entregué de corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio a Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción ¿de qué? De espíritu. Y en el capítulo 2 sigue: dije yo en mi corazón. El último versículo del capítulo 1 dice: pues en la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento o dolor, dice por allá. Y quien añade ciencia, añade dolor. Está diciendo Salomón que él vivía afligido y con dolor por el hecho de ser sabio. Y yo reflexionaba en esto. El capítulo dice: dije yo en mi corazón, vamos ahora, te probaré con el placer. Y dice que él no se negó nada. Salomón tenía 1000 mujeres, Salomón se entregó al vino, Salomón se entregó a las cosas y se dio cuenta que todo esto es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, y se entristecía su alma y se afligía su corazón. Y yo me preguntaba, ¿por qué Salomón vivía eso? El último versículo del 2 dice, el versículo 26, porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, porque él reflexionaba y decía: yo he acumulado mucho he acumulado. Se dedicó a lo terrenal, a acumular, y él se preguntaba aquí en el capítulo 2, ¿a quién le va a quedar eso? Eso le va a quedar a la persona que viene después de mí, pero puede ser sabio como también puede ser necio, decía él. Entonces él dice, muchas veces también se acumula para dejárselo a otro. Esto es vanidad y también es aflicción de espíritu. Salomón tenía sabiduría, pero la sabiduría que tenía Salomón era terrenal. Diga, terrenal. Yo sé que esto usted dice, bueno, pero ¿qué está diciendo? El pastor está hablando mal de Salomón. Ya le voy a decir por qué yo quisiera la sabiduría de Salomón, pero también quiero más allá. Diga, más allá. Porque la sabiduría terrenal es la que Salomón tenía. De hecho, quiero aclararle esta parte. Cuando usted escucha a un testigo de Jehová, le dice que la persona cuando muere se queda como dormida. Y se van a Eclesiastés y dice, porque los muertos nada saben, dice la Biblia. Los muertos nada saben. No, es que en realidad, cuando usted analiza todo el libro de Eclesiastés, de principio a fin, va a encontrar muchas veces esa frase que dice, yo inquirí, dediqué mi corazón a analizar las cosas debajo del cielo, debajo del sol. Es decir, la sabiduría de Salomón era meramente terrenal. Él analizaba las cosas de la tierra, él no analizaba el más allá, él no analizaba las cosas espirituales, él no analizaba las cosas celestiales. Y por eso yo le digo a usted que yo no quiero solamente la sabiduría de Salomón, yo quiero la sabiduría que va más allá, que es la celestial. Yo quiero ampliarle un poquito más esto, porque yo digo, Señor, no pretendo hablar mal de Salomón, pero Salomón vivía afligido y entristecido, porque tenía mucha sabiduría, pero para estudiar la parte humana, para estudiar la parte de esta tierra. Él conocía el comportamiento del ser humano, pero cuando usted lee capítulo 1, capítulo 2, se da cuenta que Salomón solamente analizaba el ciclo de la vida. Él dice, yo sé que el viento va, regresa, después vuelve a regresar, va y viene, yo sé que el sol se levanta, en la noche se pone y mañana se vuelve a levantar y me quedo viendo cómo el sol va y viene. Y conoce mucho del sol, pero solamente en ese ciclo. Si nosotros nos quedamos con la mera sabiduría humana, incluso que la Biblia dice que hasta es diabólica, claro, ese es otro tipo de sabiduría que se refiere Pablo, nunca vamos a conocer lo profundo de Dios. La sabiduría tiene que estar en nosotros, pero por eso le digo que la enseñanza se titula Busca la sabiduría celestial. Ahora,
Yo le voy a decir a partir de ahora cómo alcanzar la sabiduría celestial y los beneficios que hay en ella. Porque Salomón se hizo rico. Salomón era uno de los hombres más ricos de su época. Pero eso no evitó, la sabiduría que él tenía no le evitó caer en idolatría. Buscar mujeres que eran de otras naciones y contaminarse. Porque en su sabiduría quiso probar todo. Pero no había lo que verdaderamente se conoce como el principio de la sabiduría. ¿Qué es? Ahí donde comienza la sabiduría celestial, en el temor de Jehová. Ahorita lo vamos a desarrollar. Para ir al grano ya de una vez, cómo alcanzar la sabiduría celestial y sus beneficios. Número 1, no seas sabio en tu propia opinión. Ya todo el mundo conoce ese versículo. Eso es Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate cómo lo dice. Luego dice el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Él dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová. Porque en Jehová ya no está la sabiduría humana, sino que comienza la sabiduría celestial. La verdadera sabiduría está en Dios. Amén. Amén. Número 2, déjate corregir por la palabra. Proverbios 19, 20 y 21. Dios, esta es la versión Dios habla hoy, dice, atiende al consejo y acepta la corrección, así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Ahí donde yo le decía hace rato que en mi pasado yo pensaba que todos los ancianos tenían que ser sabios. Después me di cuenta que no, muchos ancianos les cuesta llegar a lo que es la verdadera sabiduría porque de repente no tuvieron esa inteligencia de percatarse cada día y aprender de su vivencia para ser sabios. No quiero profundizar en ese tema, pero lo que sí quiero decirte a ti es que cuando la palabra viene a ti, tú dejas que te corrija, tú dejas que te exhorte. Dice la Biblia que al final llegarás a ser sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios acá? Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida para entenderla y la ponemos en práctica, e incluso ella cambia nuestro andar, nuestro caminar, entonces la misma Biblia va a decir que tú eres sabio. Amén. Número 3. Empeñate en cumplir los mandamientos. Aquí de repente me profundizo un poquito más. Juan 14, 21 al 23. Permiso. Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo primero que quiero resaltarte es que el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. La palabra de Dios, cuando nosotros la tomamos en cuenta para guardarla cada día, guardar los mandamientos, dice la Biblia que ahí amamos, demostramos que amamos al Señor. Demostramos que le amamos a Él, pero no solamente eso, sino que hay un beneficio maravilloso, porque dice que mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Escucha esto, no está hablando del que viene a la iglesia, no está hablando del que va una vez a la semana o 2, 3 veces a la semana, no está hablando de que cumple con los ritualismos de la iglesia y se sujeta al pastor, que es importante hacer todo eso. Está hablando del que guarda los mandamientos. Dice, ese es el que verdaderamente me ama. Y si me ama, beneficio maravilloso, yo también le amaré, mi Padre le amará, y los dos vendremos y haremos morada con Él. ¿A quién le gustaría estar lleno del Señor? Lleno del Señor. Ahí es que el Señor se manifestará con poder. Ahora yo me enfoco en la pregunta, porque le dijo Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Hay una diferencia. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque Jesucristo viene hablando, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me volverán a ver, porque ustedes están abiertos a mí, a cumplir mis mandamientos y estarán siempre clamando a mí, parafraseando un poco. Y él le dice, claro, lo que pasa es que como se trata de guardar la palabra de Dios,
se trata de conocer los mandamientos y ponerlos por obra, entonces el Padre en amor y yo vendremos y estaremos siempre, para siempre con ellos, con los que guardan la palabra de Dios. Como dice, gloria a Dios. Entonces, por eso que dice empeñate. Cuando digo empeñate, cuando hablamos de empeño es lo que hablamos la semana pasada, de esforzarse, insistir en guardar la palabra del Señor. Todos aquí le hemos fallado a Dios de alguna manera, pero lo que tenemos que hacer, Señor, perdóname. Yo voy a seguir adelante y levantarse y corregir el camino como se puede. La santidad no es algo que uno diga que es fácil, pero sí se puede lograr, sí se puede cumplir los mandamientos del Señor, sí se puede agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Recuerde algo. David falló. Sí. Y de a mucho, dicen algunos, ¿verdad? Bastante. Pero, sin embargo, Dios dice de David que era conforme a su corazón. Pero ¿era porque era perfecto? Era porque a pesar de haberle fallado, estaba dispuesto a levantarse y encaminarse en la voluntad de Dios. Arrepentido, decía, está bien, contra ti he pecado, para que se manifieste que solamente tú eres justo en tus palabras, que tu palabra no miente y tu palabra dice que todos nosotros los hombres somos propensos a fallar. Y David sabía eso, y él tenía un corazón conforme al de Jehová, porque la sabiduría de Dios había llegado a él. Y si tú desarrollas un poco, en estos días he estado pensando mucho en David, y David no es catalogado como profeta en la Biblia. David no se le llama profeta, no era como un Daniel, no era como un Jeremías, un Isaías. Pero cuando usted se pone a leer los salmos de David, se da cuenta que el Mesías está manifestado por muchos de esos salmos, como David escribía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y él tal vez ni se daba cuenta que era un instrumento poderoso de Dios cada vez que agarraba el lápiz y le entonaba cánticos al Señor con las canciones que escribía. Por eso es que nosotros a veces tenemos que saber que indagando en la palabra del Señor y poniéndola en práctica, levantándonos a pesar de nuestros errores, Dios siempre estará allí para levantarnos y para agradarse de nuestras acciones. ¿Cuántos aquí no serán conforme al corazón de Dios y no se dan cuenta? Vamos a seguir. Número 4, teme a Jehová. Diga, teme a Jehová. Teme a Jehová. Salmo 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre, o su loor permanece para siempre. Aquí es cuando vamos a ampliar, cuando decimos que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Ahora, cuando nosotros hablamos de temor, y lo amplío porque no podemos dar todo por sentado, de repente algunas personas dicen, pero ¿qué significa temor? ¿Hay que tenerle miedo a Dios? ¿Será que yo tengo que tenerle miedo a Dios si se me aparece de repente hasta ahí? Llegué, si lo escucho audiblemente me explotan los oídos, me explota la cabeza. No, cuando habla de temor de Dios, está hablando de un respeto, una reverencia amplia en nuestro corazón, profunda, donde nosotros respetamos profundamente a nuestro Dios y todo lo que Él diga nosotros le obedecemos. Nosotros ponemos en práctica. De eso se trata el temor de Jehová. ¿Y por qué yo pongo aquí teme a Jehová? Es algo que parece tan lógico, ¿verdad? Y tan común para cada uno de nosotros. Sencillo, porque muchas veces nosotros tememos es a las cosas del mundo, a los hombres. Cuando hay sabiduría terrenal, es una sabiduría conforme a nuestro corazón muchas veces, y nosotros tememos es a los hombres. Pero cuando nosotros tememos a Jehová, nosotros nos guardamos para Dios, bien sea en lo público como en lo secreto. Eso significa temer a Dios, porque la Biblia dice que Jehová es omnisciente, ¿verdad? ¿Qué significa omnisciente? ¿Ah? ¿Y qué significa omnipresente? Que está en todos lados. Y si Él está en todos lados, tenemos que saber que Él está en mi casa, como también en la calle, mientras que yo comparto con las personas. Por eso que dice, tenemos que temer a Jehová, porque dice que ese es el principio de la sabiduría. Así que cualquier persona que se ha catalogado como, incluso como necio, como pequeño, allá afuera, si teme a Jehová será sabio en el reino de Dios. Amén. Número 5, déjate llenar de Jesús. Dígale que está al lado, déjate llenar de Jesús. Y ahí es donde quiero desarrollar algo bastante maravilloso que cuando lo leí en estos días me dejó impresionado, porque antes de entrar aquí quiero decirte
que no hay nada mejor que la palabra de Dios para nuestras vidas, para renovarnos y transformarnos. Amén. Por eso es que decía, lo que decíamos al principio, que la sabiduría es la aplicación inteligente de nuestras experiencias para que, llegando a ser sabios, entonces el Señor nos perfeccione cada día más. Entonces la inteligencia es la comprensión de un conocimiento. Y repito, tomo el conocimiento, lo entiendo, lo pongo en práctica y así Dios me lleva con esa práctica a ser sabio. Entonces, la palabra de Dios es lo que podemos nosotros tener a nuestra mano para que pueda darnos sabiduría y perfeccionarnos cada día más. De allí nace la importancia de que nosotros valoremos la palabra de Dios. ¿Quién aquí valora la palabra de Dios? Amén. Y eso lo digo porque yo pudiera reflexionar en por qué nosotros vamos a una iglesia. ¿Por qué nosotros escuchamos una predicación? ¿Por qué nosotros de repente leemos la Biblia? ¿Cuál es el motivo de nosotros leer la Biblia? ¿Sabe? En el mundo hay personas que leen la Biblia y se van solamente a los salmos o a los proverbios. De hecho, es tanto así que la mercadería evangélica, me disculpa la crítica, sacó libros de solamente salmos y proverbios, para aquellas personas que solamente les gusta leer salmos y proverbios. ¿Sí? Yo de hecho compré una vez un librito así pequeñito, porque decía sabiduría y adoración. Ah, qué bueno, cuando lo abro, eran salmos y proverbios, los dos libros. Dígate mi plata aquí. Salmos y proverbios. Y muchas veces pasa que nosotros nos acercamos a la Biblia porque tenemos una necesidad también. Señor, necesito que me hable, te prometo, voy a desempolvar la Biblia para ver si tú me hablas. Y la soplamos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, que me preguntaron, ¿tienes una Biblia? Sí, pues allá está. Y yo fui rapidito y la saqué, ni me percaté. Cuando le mando la agarré, hizo así. Aquel polvo, literal, no estoy exagerando. Me dio pena. Y no ajena. Me dio pena. Porque la Biblia estaba por allá llevando polvo parejo. Y a veces, bueno, a veces la abrimos, pensamos que más te guste, viene la rata, viene la cucaracha, los demonios pasan por encima. Y nada, porque lo que le da autoridad a la palabra no es abrirla, es conocerla y practicarla. Eso es lo que le da poder a la palabra de Dios. Y así, ¿cuántas veces nosotros no practicamos ese tipo de cosas muchas veces? Como inconversos, pues, ignorantes a veces en las cosas. Y nos acercamos a la palabra a veces con una intención solamente de buscar la bendición de Dios o que nos dé una palabra de fortaleza, de ánimo. Pero, como dijo alguien, acércate a Dios más que para pedirle, para conocer su voluntad. Y cuando la conozca, ponle en práctica, para que la bendición de Dios entonces descienda en todas las áreas de tu vida. Entonces, la palabra de Dios es necesario que nosotros la valoremos. Necesario. Usted cuando se acerca a ella, tiene que pedirle al Señor que ella sea importante para usted, que sea un tesoro. Pero ¿cómo se va a volver tesoro en su vida? Bueno, comenzando a darse cuenta qué es lo que hay adentro. Porque la palabra de Dios tiene muchas cosas para usted que usted a veces no se imagina. Y hablo también por mí. Hay muchas cosas que yo todavía no me he imaginado, que Dios tiene para revelarnos, para enseñarnos, para que nosotros nos maravillemos de lo oculto que Él tiene para nosotros. Por eso dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aún. Si pudiera colocarle un ejemplo antes de entrar en el tema, yo siempre coloco el ejemplo de una moneda de oro que cae al mar. Y pueden pasar años, 20, 30, 40 años esa moneda allí. Y conociendo lo que he visto en algunos programas, eso se va llenando de caracoles y cosas que se van colocando alrededor de ella. Y si esa moneda, así tal cual, llega a la orilla, mucha gente le va a pasar alrededor y no van a saber que esa es una moneda de oro, porque está forrada de toda la contaminación que el mar le pudo agarrar. Así somos nosotros muchas veces. Es un ejemplo que coloco muchas veces para decirte a ti que el mundo, aunque te ha contaminado, el mundo, aunque te ha despreciado, dentro de ti sigue valiendo oro para Dios. El verdadero joyero te valora. Pero fíjate algo más importante, la palabra de Dios también es como esa moneda de oro, que mucha gente a veces le pasa. ¿Cuántos aquí no hicieron como teníamos nosotros la Biblia en la casa llena de polvo, allá, sin prestarle atención? Siendo evangélicos, teniendo la Biblia y llevando polvo, así, y no la valoramos. ¿Sabe? Hay tanto tesoro aquí maravilloso.
Ahora te lo voy a demostrar. ¿Cómo se manifiesta ese tesoro ahora que lo tenemos? Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Colosenses capítulo 2, 2 al 3, porque este punto es: déjate llenar de Jesús. 2, 2 al 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Escuche, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Diga, sabiduría y conocimiento. Dese cuenta algo acá, que Pablo viene diciendo, dice de Dios el Padre y de Cristo, y dice, en quien, hablando de Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Yo pregunto, ¿a quién le gustaría ser sabio acá? Yo creo que cuando nosotros hablamos de la sabiduría, a cualquier persona le gustaría ser sabio, pero a veces nos pasa con la sabiduría como me pasaba a mí con la guitarra. Una vez se me acercó una persona y me dijo, me miraba así y me dijo, yo quiero saber tocar la guitarra, pero no quiero pasar por ese proceso de aprendizaje. Entonces quiere un milagro. ¿Será? Así mismo es la sabiduría y el conocimiento. Eso es algo que se busca. Por algo, Proverbios, creo que es el capítulo 3, personifica la sabiduría. La personifica, búscala. Y bueno, al final hay una relación entre la sabiduría y Cristo como tal, y el Padre, el Señor Dios, pues. Y yo te lo resumo porque el capítulo 3 de Proverbios, te recomiendo que lo leas, menciona mucho acerca de lo que estoy hablando acá, pero para no extenderme voy al grano. Dice la Biblia que en Cristo está escondido el tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Ahora, cuando dice escondido, es porque hay que poner un esfuerzo en buscarlo. Cuando hay un tesoro escondido, los que han visto aquí películas de tesoros escondidos, todas las películas se basan en eso, ¿verdad? Que hay que buscar aquí, resolver enigmas y cosas, y buscar un mapa, entonces te enfrentas a situaciones peligrosas para poder llegar y conseguir un tesoro, pero la persona se esfuerza y se esfuerza para lograr conseguir ese tesoro que puede estar escondido en cualquier parte. De la misma manera, la palabra de Dios es un tesoro que está escondido para muchas personas. Por eso es que Él dice, la revelaré a ustedes, mas no al mundo. A ustedes, mas no al mundo. Ahora, vamos a relacionar esa parte. Porque dice, la revelaré a ustedes, pero no al mundo. Pero yo reconozco que carecemos de sabiduría para muchas cosas. Carecemos de que se nos ha quitado ese velo para que podamos comprender mejor todas las cosas que están escondidas en su palabra. Lo digo porque me ha pasado, es un tema que también toqué en una ocasión, de que el Señor es quien puede quitarte ese velo para poderte manifestar lo oculto que hay en Él, ese tesoro de la sabiduría. Ahora, ¿quieres saber cómo tú puedes quitarte ese velo? ¿A quién le gustaría que se lo hablara? En Lucas, por allá, capítulo 23, 24, hay una historia que se llama el camino de Emmaús. Habían dos personas caminando después que Cristo fue crucificado. Ellos iban caminando hablando de que habían crucificado a ese hombre. Y Jesús se le aparece. Pero dice la Biblia que sus ojos estaban velados para que no lo reconociesen. Sus ojos estaban velados. En este caso es porque Dios lo permitió. Y comenzó a hablarle, no lo reconocían y caminaron. Número uno, caminaron con Jesús, aunque no reconocían a Jesús. 24:3. Quiero decirte algo, nosotros muchas veces andamos con Jesús y no lo reconocemos. Ayer escuchaba un testimonio, el testimonio de J.J. Ávila, nunca lo había escuchado. Me llamó la atención que cuando él era joven, él se iba a cazar al monte, al cerro. Él dice que de repente sentía a alguien atrás, cuando volteaba no había nadie. Yo decía, esos son demonios, que lo buscaban para destruirlo, qué sé yo. Y él cuenta el testimonio, cuando se convierte, muchos años después, le pregunta, Señor, ¿quiénes eran esos? ¿Quién era ese que se me presentaba? A veces yo lo sentía y le dice, eso era el ángel de Jehová que siempre estaba contigo para guardarte. Amén. Muchas veces Dios está contigo, pero tú no te das cuenta, no lo reconoces. Porque a veces estamos enfocados en lo que no es Dios.
Porque él decía, él era muy idólatra. Él dice, Dios me quitó la idolatría directamente. Porque yo una vez tuve hasta un sueño, una visión, él cuenta, que él iba caminando, iba Jesús a su izquierda, iba María a su derecha. Él dice, yo era lo que le daba muchos besitos a la estatua de María. Muchos besitos, y cada vez me inclinaba ahí y le daba besitos a la estatua de fulano, del otro, del otro, del otro. Pero entonces iba, cuando yo volteaba a María, era María, volteaba acá y estaba Jesús. Pero entonces yo volteaba otra vez donde María, veía que Jesús se entristecía y cuando volteaba ya no estaba así. Y ahí él entendió que eso no le agrada a Dios, que la idolatría no le agrada a Dios, adoración de imágenes no le agrada a Dios, porque a veces nos desviamos. Caminar con Jesús a veces implica que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de reconocerlo a través de su palabra, de la manera más correcta. ¿Cuántas veces no tratamos de caminar con Jesús, pero estamos caminando con Satanás? Tratando de caminar con Jesús. Ellos no lo reconocieron, nunca lo reconocieron caminando, pero hicieron algo importante sin saberlo. Cuando ellos llegaron a la casa, él hizo como que iba más lejos, hizo el loco. Y ellos le dijeron, no, quédate con nosotros y come con nosotros, porque ya es tarde, ya es de noche, y tienes que comer para que no caiga la noche por ahí. Él accedió y estaban comiendo con Jesús, y en un momento, será cuando ya terminaron de comer, dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos, les fue quitado el velo y reconocieron que era Jesús. Y en el momento que reconocieron a Jesús, Él desapareció. ¡Pum! Se fue. Y ellos dijeron, wow, con razón ardía nuestro corazón cada vez que nos abría las escrituras para hablarnos. Fíjate cómo habían algunas cosas, pero ellos no tomaban en cuenta que era Jesús que estaba con ellos. Jesús está contigo para revelarte muchas profundidades. Pero yo te digo algo, camina con Jesús. Es más, diga lo que está al lado, camina con Jesús. Ahora te digo algo más, no solamente camina con Jesús, come con Él también. Cena con Jesús. Cuando nosotros cenamos con Jesús, estoy hablando de una relación con Él íntima. Ora a Jesús, medita en su palabra, pero dedica también horas en orar al Señor. En orar. Voy a ponerte otro ejemplo, porque también me lo daba el Señor temprano. Disculpe que insista tanto, pero yo quiero que usted me entienda. Y es que muchas veces nosotros decimos, sí, es que yo he conocido la Biblia. ¿Cómo? Bueno, escuchando a los predicadores, escuchando al pastor, leyendo los libros de fulano, de sotano, y conocemos a veces muchas cosas, pero nunca tocamos nuestra Biblia. No sé si a alguien aquí le ha pasado eso, pero Dios me hablaba acerca de eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros agarramos la sabiduría o alguna revelación que pueda estar en la persona que estamos leyendo o escuchando, pero no vamos a la fuente, que es Jesús. Nosotros tenemos que ir a la verdadera fuente, que es Jesús. Usted tiene que dedicar tiempo a la palabra de Dios más que a lo demás. Yo se lo digo como predicador, no se quede con lo que yo estoy hablando acá, porque yo puedo estar equivocado en alguna cosa de lo que yo estoy diciendo. ¿Usted cree que puede pasar eso? Sí. Que yo puedo decir algo que está mal. A mí me ha pasado, yo digo algo, después que termino Dios me corrige, eso no es así. Me tengo que montar el año siguiente a corregir lo que dije la semana anterior, porque a veces uno lo entiende de alguna manera. No se quede con lo que usted escucha o con lo que usted lee, porque cuánta gente no cambia de doctrina aquí en su mente porque leyó un libro, leyó una interpretación, después escuchó de otro, este tiene otra interpretación, después leyó un tercero que es neutro, hasta que llegó a la Biblia, estudió por su misma cuenta orando a Dios y tuvo otra interpretación también. Cena con Jesús. Cena con Jesús, ten comunión con Él, ten relación, intimidad con Él. ¿Por qué? Porque en Jesús están los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Amén. Si usted quiere hacerse sabio, tenga intimidad con el Señor. Amén. Es tan tremendo que yo te voy a recomendar, fíjate, yo te recomendé que leas Proverbios capítulo 3, yo te lo dejo a ti. Proverbios capítulo 3 completico. Habla de la sabiduría y de los beneficios maravillosos de la sabiduría. Pero también Proverbios capítulo 8. Te recomiendo que lo leas completo, pero aquí voy a leer algunos versículos. Proverbios 8, voy a leer el 17 y después 34 y 35. Dice la palabra: yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me halle, halla la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Sabe qué me llama la atención?
que yo había escuchado y leído tantas veces, y más que todo uno lo escucha porque lo citan mucho: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo dije, claro, tiene un valor, tiene peso y se cumple, porque Jehová te dice a ti que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y si usted busca a Dios de madrugada, lo va a conseguir. Pero cuando yo leí el capítulo 8 de Proverbios, ¿sabe de quién está hablando aquí? De la sabiduría. Comienza, si usted lo lee, el versículo 1 se da cuenta que está hablando de la sabiduría, y dice, personificando la sabiduría: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Luego dice: bienaventurado el hombre que me escucha, está hablando de la sabiduría, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mi puerta, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Qué significa esto? La Biblia dice: el que busca, halla, ¿verdad? El que llama, se le abre. Esta es una promesa tan maravillosa, porque también dice: clama a mí, yo te responderé. Si aquí dice: me hallan los que temprano me buscan, deberíamos de correr, a levantarnos de madrugada cada mañana a conseguir la sabiduría de Dios. Porque fíjate algo, ciertamente cuando yo decía, está hablando de la sabiduría, pero en estos días mi esposa me decía, pero es que si leemos Colosenses, que dijimos que en él están escondidos los tesoros de la sabiduría, y analizamos Juan capítulo 1, esto me llegaba en la mañana cuando estaba terminando la enseñanza, nos damos cuenta que aquí está hablando de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan capítulo 1? En el principio era, ¿y qué es el verbo? La palabra de Dios. Dice, en el principio era la palabra, dice otra versión. La palabra estaba con Dios, o era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego dice que el verbo o la palabra se hizo carne. Se manifestó a nosotros Jesús. Cuando aquí se habla, aquí hay una cristofanía, cuando usted lee Proverbios capítulo 8, está hablando de Jesús. Es tan impresionante que cuando Jesús se manifiesta, Él dice, escuchen algo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Dice Mateo capítulo 5. Luego que Él dice eso, dice unas palabras y dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que adultere, que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego, oíste que fue dicho, no matarás. Pero el que aborrece a su hermano, ya es homicida. Y así comienza a decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo, algunas cosas las contradice, ojo por ojo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo, es decir, no le pagues al malo conforme a su maldad. Más bien, ora, bendice a aquel que te hace daño. Y resume, mira, para mí es un resumen tan impresionante de la Biblia, ¿no? El resume con la regla de oro. ¿Quién sabe aquí qué es la regla de oro? Al final dice, te voy a decir cuál es la regla de oro. Así como quieres que los hombres te traten, trátalos tú también. Ese es Jesús, que habla, te estoy poniendo el ejemplo. A mí me hubiera gustado que Jesús hablara un libro completo aclarándome el Antiguo Testamento. ¿Oíste qué fue dicho? Pero yo te digo, Señor, de oídas había oído, había leído, pero no entendía hasta que tú comenzaste a manifestarte a mi vida. Cuando Jesús comienza a manifestar su palabra, te hace más sabio. Preste la atención a eso. Señor, me gustó mucho. Eso fue hace poco tiempo que leí. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Es decir, fíjese lo que en verdad dice, cuando Él dice, yo no vine a abrogar la ley. La palabra que está escondida en el original no dice yo vine a cumplir, dice yo vine a darle plenitud. Otra traducción dice yo vine a darle una correcta interpretación. Por eso es que la Biblia dice que Él es la palabra revelada, manifestada a nosotros para darnos la sabiduría de los tesoros ocultos que están en la palabra de Dios. Amén. Yo sé que usted aplaudiría. Ahí está la sabiduría. Por eso es que Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. De tantas cosas que podemos ahora ver en Jesús. Wow, yo digo, Señor, entre más leo tu palabra, más me enamoro de ella. ¿No le gustaría a usted enamorarse más de la palabra? Ahora yo veo la Biblia y nada. Antes yo no, mira la locura de este loco.
Antes yo decía a mi esposa, no me rayen la Biblia, no me gusta que me rayen la Biblia. Es una, no sé, una idolatría, no sé, a lo mejor. Ahorita, hermano, leo algo y y una vez le escribo ahí y me busco el otro versículo, se lo anoto ahí también. Aquí está un tesoro, Dios me lo reveló y no se me va a perder, porque antes se me perdía porque no lo rayaba. Pero ahora no se me pierde y ahora me lo memorizo si es posible, y lo que Dios me revela lo resalto en el nombre del Señor. O sea, es tan importante que Jesús está aquí manifestado. Estaba manifestado antes, gracias al Señor. Estaba manifestado antes, solo que nadie lo entendía. Cuando viene Él, lo da a entender, y es cuando unos pocos comienzan a entender. Pero eso es que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no entendieron. Pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted es hecho hijo de Dios porque ahora conoce a Jesús, conoce su palabra, y la sabiduría viene a morar en usted. Amén. Jesús viene a morar en usted. Amén. Ahora quiero decirte algo más. Seguimos un poquito más. Amén. Mateo 13, 18 al 23. Usted conoce esa historia. Usted la ha escuchado muchas veces. Usted la ha leído muchas veces. Algunos la han predicado muchas veces. La parábola del sembrador. Pero yo no voy a hablar de la parábola, sino de la explicación de la parábola. Mateo 13, 18 al 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Déjalo hasta ahí un momentito. Dice: alguno oye la palabra del Señor y no, ¿qué? No la entiende. ¿Qué hace el malo? Es el que fue sembrado en el camino. Porque dice que está en el camino, y dieron las aves y la arrebataron. O sea, ayer, por cierto, me acuerdo que yo le decía a alguien: el Señor te está hablando mucho en parábola, hay que pedir más sabiduría. Yo le he dicho eso al Señor cuando comencé a entender estas cosas. Yo le decía: Señor, claro, ese es otro tema. Cuando yo soy amigo tuyo, cuando un amigo es amigo de un amigo, el amigo le revela lo más profundo de su corazón a su amigo. ¿Sí me entendió el poco lo que era de amigo que dije? El amigo le expresa su corazón. Eso me lo dijo el Espíritu Santo una vez a mí. Porque él me dijo algo una vez y yo lo rechacé, yo me sentí incómodo. No, Señor, yo quiero que tú me hables de esto. Y yo lo sentí triste. Me dije: es que cuando el amigo tiene a alguien por amigo, le revela, le expresa sus proyectos, lo que está en su corazón, lo que va a hacer, lo que quiere hacer. Y el Señor, escucha esto. Eso son tantas cosas. Aquí ya terminé, pero estoy hablando de cosas que Dios me está recordando. Y es el caso de Moisés. Porque el pueblo, fíjate la condición del pueblo. Fíjate, mira la condición del pueblo. El pueblo le dijo a Moisés: está ardiendo la montaña. Le dijo: acércate tú, nosotros no tenemos miedo. Porque nos puede, ¿qué? Destruir. ¿Y Moisés qué hacía? Se acercó al Señor. Por eso es que hay que acercarse al Señor. Cuando María y Aarón neciamente, ciegamente criticaron a Moisés, y hubo una reunión, ¿sabe quién la convocó? El mismo Dios. Y le dijo: mira, cuando yo hable, yo le voy a hablar a la gente por enigmas, por parábolas y cosas así, pero a mi siervo Moisés no. Yo le voy a hablar a él cara a cara, como un amigo que habla con un amigo. ¿Por qué? Porque él es más fiel que todos ustedes, le dijo Dios a ellos. Al más fiel Dios le habla sin enigmas. Tenemos que ser cada día más fieles. Y yo decía: Señor, si yo tengo un sueño, yo necesito que tú me lo aclares. Si yo no estoy siendo lo suficientemente fiel y me estás hablando por puro enigma que no entiendo, háblame entonces en qué te estoy fallando. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Si usted cree que Dios le escuche, antes de continuar con la parábola del sembrador, Jesucristo le explicaba las parábolas ¿a quiénes? A los 12, porque estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Tanto así que cuando Jesucristo comienza a hablar del reino de los cielos y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que me ama, ese es el que le dará el reino de los cielos. Y la gente, eran miles que seguían a Jesús. ¿Quién entenderá esta palabra? Es muy dura para entenderla. Y comenzaron a picar caucho,
a correr. ¿Sabe quiénes quedaron? 12. Y él los miró y los puso a prueba. ¿También te quieres ir? Vete. ¿Sabe lo que dijo uno de ellos? El más salido. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque aunque ellos no entendían, Jesucristo los regañaba por no entender, pero luego les explicaba. A veces nosotros no aguantamos un regaño, queremos salir corriendo. Señor, iban en la barca, Jesucristo está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos. Se lo está diciendo porque no traemos pan. También van a estar sin entendimiento, dice el Señor. No se dan cuenta. Y comenzó a explicarle lo que él estaba diciendo en parábola. Y así Dios no tiene tanta paciencia, pero si usted permanece en medio de lo bueno, de los regaños y de todo, Dios comienza a darle más sabiduría cada día. Amén. Así que tenemos que aguantarnos a Jesús en la buena y en la mala. Porque Jesús te puede alabar hoy y mañana te puede llamar Satanás. Pedro, por ejemplo, salió, Señor, dice el Señor, ¿quién dice la gente que soy? No, algunos Elías, algunos profetas, algunos tal, no. Y usted, salió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y bien, Pedro, saca la manga a la vida. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Y Pedro, tú sabes qué es lo que es. Mira, es lo que está diciendo el Señor. Al ratico agarró tanta confianza que el Señor dijo, no, el Hijo del Hombre tiene que ir, ser entregado para ser... ¿Salió quién? Él. Señor, no te hagas esto. ¿Cómo tú te vas a hacer? Siéntate aquí. ¿Cómo tú te vas a hacer esto? ¿Y qué le dijo el Señor? Satanás, apártate de mí. Unos segunditos después de haber sido alabado, lo llamaron diablo. ¿Por qué? Porque no ponen la mirada en las cosas de arriba en vez de la tierra. Cuando nosotros, el que quiera agarrar, el que está prestando atención, agarra. Si ponemos la mirada en las cosas de arriba, recibiremos la sabiduría. Nuestra mente se parecerá más a la mente del Señor. Pero hay que poner los ojos en el cielo, en el Señor. Y ahí recibiremos. Así como lo hizo Esteban. Aunque lo apedrearon, estaba mirando al Señor. Entonces dice aquí, para seguir con lo que estamos hablando. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el mal y la arrebata. Recuerde, pídale a Dios sabiduría, inteligencia y conocimiento, para que usted pueda entender la palabra y no se la arrebate el malo, y ahí usted la pone por obra. ¿Sabe una oración que yo le hice al Señor hace un tiempo atrás? No sé si 2 años, hace poco tiempo, porque Dios me dio un entendimiento de algo, y cuando lo entendí, dije, pero es que ya yo había entendido eso antes, pero se me había olvidado. Y Dios tuvo que refrescarme la memoria para poder entender nuevamente aquello, recordarlo, porque se trata de ponerlo en práctica, no solamente de entenderlo. Y yo le dije, Señor, que las cosas que tú me hables y me revelas, ayúdame que no se me olviden. Porque cada revelación, cada conocimiento que Dios te da, escuche esto, tiene que darte un crecimiento. Y cada revelación es un peldaño de una escalera que usted coloca y va subiendo de nivel. Y yo no quiero que se me olvide ese peldaño, porque si se desaparece el peldaño, ¿qué va a pasar conmigo? Me puedo devolver, me puedo caer hacia atrás. En cambio, yo le dije, Señor, otra cosa que te dejo aquí, ya te la estoy dando a medida que Dios me la recuerda, me la da. Usted tiene que pedirle, Señor, dame buena memoria para recordar tus revelaciones, tus enseñanzas, para ponerlas en práctica cada día, y así no solamente ponerlas en práctica, sino también enseñarlas también a otros. Entonces, para que el diablo no te la arrebate tampoco. Otro dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en él, sino que es de corta duración, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nosotros tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque si la guardamos solamente en el alma, en el puro conocimiento, cuando venga y se alborote el alma, entonces la palabra se esconde y sale, por ejemplo, la tristeza, y te gana la tristeza. Cuando la palabra se esconde en el alma, brota la ira, te gana la ira, y no gana la palabra.
Por eso es que es importante, como dice el Señor, escribirla en las tablas de nuestro corazón para que no la olvidemos, para que siempre esté ganando la batalla cuando venga la dificultad y las aflicciones. Otro dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Yo pregunto, ayúdeme usted a predicar, ¿qué significa afán de este mundo? Cosas que materiales. Ejemplo, Desespero. desespero, ¿por qué? Por la ropa, Trabajo. Por la ropa, zapatos, Sí. la comida. ¿Quiénes aquí le ha dado afán en la nueva Venezuela? En la actual Venezuela. En la situación actual nosotros hemos podido desesperarnos. Dice, escucha esto, quiero que lo analices. El que fue sembrado entre espinos, las pullas, ¿verdad? Oye la palabra, pero como está enfocado en el afán de lo que no tiene, dice el engaño de esas cosas que no tienen, el engaño de esas cosas que no tienen, dice, ahoga la palabra. Señor, pero es que yo no puedo, porque tú sabes que necesito esto y lo otro. ¿Y ahoga qué? La palabra, y la hace infructuosa, es decir, que no da fruto en ninguno de nosotros. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y no solamente que da, sino que produce al 100, al 60 y al 30 por uno, de acuerdo a lo que Dios quiera manifestar, pero va a dar fruto. Por eso que dice, hay que entender la palabra, hay que oír la palabra, para que nosotros con la inteligencia que Dios nos ha dado vaya desarrollándose la sabiduría, y ella es la que te va dando un crecimiento, y no solamente tú das fruto para ti, sino que también alimentas a otros con la sabiduría que Dios te da cada día. Amén. Gracias al Señor. ¿Por qué? Para cerrar ya, yo hablaba de, no era tanto por explicar la parábola, sino era por el hecho de que Jesús estaba allí. Diga, Jesús estaba allí. Y Jesús habló en parábola y aquella gente no entendía. Y cuando los discípulos se atrevían muchas veces incluso a preguntarle, él hasta los regañaba. Pero después les explicaba. Cuando tenemos esa intimidad con el Señor, no la dedicamos a otras cosas, sino que disciplinadamente buscamos la sabiduría en el Señor, buscamos al Señor, que es nuestra sabiduría, entonces nos hacemos sabios cada día. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Él que sea nuestra fuente de la sabiduría. ¿Saben? Él es la fuente de la sabiduría, pero tú tienes que hacerlo tu fuente personal. Por eso es que la Biblia dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y Él dice claramente ahí en los proverbios que tenemos que buscarla diligentemente, velando a las puertas cada mañana allí, antes de que saliera la sabiduría, ya la estaban